Muy buenas noches. Saludamos a todas las personas que se van conectando a esta transmisión por la página de Opinión Bolivia. ¿Qué ha pasado en el fin de semana, en los últimos días? Quiero que usted vea las siguientes imágenes y videos, y es que un operativo policial realizado el pasado viernes en contra de la extracción ilegal de oro en el río Madre de Dios, en la comunidad Miraflores, entre los departamentos de Beni y Pando, terminó con 57 aprehendidos, la quema de barcazas y el secuestro de armas de fuego, municiones, mercurio, entre otros. La labor se realizó en coordinación con la Armada Boliviana, la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera, que vamos a llamar desde ahora en adelante AJAM, el Ministerio de Gobierno, la Policía Forestal y de Preservación del Medio Ambiente POFOMA y la Fiscalía de la Paz. Las 57 personas aprehendidas fueron sorprendidas en flagrancia realizando actividad minera ilegal con la utilización de artefactos navales tipo dragas. Todos han sido trasladados a la FELCC en la ciudad de La Paz ante las autoridades competentes. Ahora, ¿qué es lo que dijo el ministro de Gobierno Eduardo del Castillo? Y es que indicó que después de 6 días consecutivos de vigilancia y seguimiento, un equipo de 90 policías fue desplegado a la zona para combatir la actividad ilícita. Este operativo ha generado un fuerte impacto en Riberalta y ha llevado a la FENCOMIN, a la Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia, a declarar un estado de emergencia a nivel nacional en solidaridad con la cooperativa minera aurífera Asobal Madre de Dios RL. Estos últimos, es decir, Asobal, alegan que sufrieron un trato inhumano durante la intervención y denuncian que las balsas destruidas tenían todos los documentos en regla, lo que sugiere que su actividad no era ilegal, como así lo manifestaron desde el gobierno central. En estos últimos días, federaciones de mototaxis, trabajadores balseros y demás están realizando bloqueos de caminos en la carretera del Puente Ibón, que vincula Riberalta con el resto del departamento, exigiendo la liberación de estas 57 personas. Entre ellos también se encuentran algunos indígenas tacanas. Asimismo, las autoridades están realizando un recuento de daños debido a disturbios y destrozos que generaron pobladores del lugar en el aeropuerto de Riberalta, tras que los 57 detenidos fueron conducidos hacia la ciudad de La Paz. Ese es el contexto que les estamos dando para que usted conozca, y ha debido conocer además por nuestras redes sociales y el periódico de opinión, lo que ha estado sucediendo este fin de semana respecto a la explotación de estas barcazas que explotan oro de forma ilegal en el río Madre de Dios, ubicado en Beni. Pero para hablar más al respecto, porque queremos profundizar más en el tema y no solo quedarnos con la noticia de los aprehendidos, que obviamente también es importante, tenemos que conocer la problemática real un poco más de fondo, que es la explotación de oro en el río Madre de Dios, las consecuencias, los daños, porque hay un gran contexto detrás de todo esto. Y para hablar más al respecto, nos encontramos con Oscar Campanini, director del CEDIP. Muy buenas noches, Oscar. Bienvenido a Opinión. Muy buenas noches, Nicole, y especialmente muy buenas noches a la audiencia. Buenas noches. A ver, hay diversos estudios, para ir entrando un poco en materia, hay diversos estudios que indican que hay una gran cantidad de dragas de este tipo en el río Madre de Dios, y aproximadamente se sabe cuántas existen, cuántas de estas son realmente legales, ilegales. ¿Se conoce el dato? Desafortunadamente no existe información pública transparente. La información que existía de forma pública desde organismos del Estado datan del 2014. Ya en ese entonces se daba cuenta de que existían alrededor de 400, 600 balsas a lo largo del río Madre de Dios, y algunas de ellas sí operaban creo que alrededor de 300 en exconcesiones, ahora autorizaciones transitorias, ya existentes previas a la ley minera. Pero después el resto, todas ellas no operaban, no tenían todos los documentos. De todos modos, ya se sabe, y desde ese entonces hasta el presente han ido incrementándose el número de balsas, y la mayor parte de ellas, desafortunadamente, incluso las que tienen los documentos de estas autorizaciones transitorias, no operan en el lugar y en la zona en la que ha sido otorgada esta autorización, sino operan a lo largo de todo el río Madre de Dios, y denuncias recientes han dado cuenta de que estas también operan en el río Orto.
Por favor, necesitamos saber, la población necesita entender el impacto y el daño ambiental que produce la minería ilegal en el ecosistema, especialmente con este tema del mercurio que se usa, según tengo entendido, para separar el oro de los diferentes sedimentos con los que se encuentran. Que sí, la minería aluvial, esta es la minería que se realiza en los ríos, lo que hace es extraer el sedimento, es decir, la arena que está en el fondo del río o en las playas, para poder seleccionar el oro que está muy fino, usualmente viene muy fino en polvo. Entonces, para poder extraerlo se utilizan diferentes medios. Las balsas, que son las que se han intervenido la semana pasada y las que están a lo largo de todo el río Madre de Dios y recientemente el río Orton, lo que son una especie de botes que están en el río y con bombas muy potentes sacan este sedimento del fondo del lecho del río y van de esa forma extrayendo este polvo, este oro en polvo. Para poder ya convertirlo y sacarlo y separar del resto de las materias, se utiliza el mercurio. Se mezcla con el mercurio, se forma una amalgama y después se quema esa amalgama para poder sacar el oro puro. Esto es lo que se hace, pero ahora, ¿cuáles son los impactos? En primera instancia, los impactos son impactos ambientales. Se extraen tal cantidad de sedimentos que dañan los ecosistemas acuáticos, la vida que depende de este, y en algunos casos, cuando se acercan cerca de las orillas, van erosionando las playas y en estos ríos caudalosos van ocasionando desbarrancos, le llaman, ¿no? Es decir, porciones de las playas que se van perdiendo por la fuerza del río y ahí hay bosque, hay cultivos. Eso es la minería aluvial que se realiza en el río Madre de Dios y río Orton. Pero hay una minería aún más intensiva que se realiza en la parte aguas arriba del río Beni, es decir, en la zona de Guanay, Teoponte, Mapiri, donde ya no se utiliza solamente esta maquinaria, se utiliza maquinaria pesada para poder erosionar las playas de los ríos al punto de que existen cientos de maquinarias que son capaces de mover el curso del río de un día al otro. Y por supuesto, ya es tal el avance en las playas del río que van sacando, extrayendo y derrumbando el bosque y toda la vida circundante que depende de este, incluido las poblaciones. Poblaciones como Charopampa, propio Mapiri, Guanay, han sufrido en los últimos años estas afectaciones. Esos son los daños ambientales inmediatos. Pero está también el daño del mercurio. Como les decía, este mercurio es una sustancia tóxica que daña el sistema nervioso, el sistema renal, el sistema inmunitario, y genera además daños permanentes, especialmente en los niños. Se usa de forma indiscriminada. Bolivia es el primer importador legal de mercurio de todo el mundo y por supuesto de la región. Entonces se utiliza de forma indiscriminada y se vierte tarde o temprano de una u otra forma a los ríos. Esto llega a los ríos, pasa a los pescados, que son el alimento de gran parte de la población. Y a varios estudios, entre ellos un estudio que hemos realizado desde el anteaño pasado con CEDIP, conjuntamente a la Universidad de Cartagena en Colombia y la CONTEOCAP, dan cuenta de que la mayor parte de la población en la cuenca del río Beni y la cuenca del río Madre de Dios tienen un nivel de mercurio por encima de lo establecido a nivel internacional. El nivel máximo establecido es de 1 parte por millón. Los promedios rondan entre 4 hasta 7 partes por millón. Y esos son promedios, porque hay muchos casos que llegan hasta 27 o más partes por millón en algunas personas. Y lo más dramático de todo es que en ciertas zonas, incluso en zonas donde no hay una minería cercana, como es alrededor de Rurrenabaque, pueblos indígenas y especialmente niños tienen niveles altísimos de mercurio, esto ya repercutiendo sobre su salud, sobre su desarrollo y sobre su vida. Para que podamos conocer más, ¿cuál es el daño específico, los daños irreversibles que causa el mercurio en las personas, y en especial los niños, algún tipo de enfermedad, tal vez nacen con alguna otra, no sé, deformación, algo así? Como les decía, algunos de los daños son en el sistema renal, sistema inmunitario y el sistema nervioso. El mercurio tiene una particularidad que es que se va acumulando en el cuerpo. El cuerpo no fácilmente lo elimina como otras sustancias tóxicas. Entonces, mientras más uno se expone al mercurio, ya sea porque es un minero, porque es parte de una familia de mineros o porque consume pescado, entonces va a ir acumulando el mercurio.
los daños tanto en el sistema renal como en el sistema inmunitario pues, se pueden ir de alguna manera evitando, dejando de exponerse al mercurio, pero el problema es con el sistema nervioso. Y especialmente con los niños, porque los niños cuando están en la barriga de la mamá, es decir, aún no han nacido, están en gestación, o cuando son lactantes, es decir, cuando están tomando la leche de la mamá, pueden transmitirse y verse contaminados por el mercurio que la mamá tenga, ¿no? Y estos niños, ya sea en gestación o lactantes, aún están desarrollando su sistema nervioso. Entonces, una alta exposición al mercurio puede dañar de forma permanente ese desarrollo neurológico. ¿Y eso en qué se traduce? Se traduce, en el mejor de los casos, en dificultades de aprendizaje, es decir, niños que no van a poder aprender fácilmente lo que el resto de los niños puede aprender, ya sea a caminar, a hablar, a desenvolverse y obviamente ya todo lo que tienen que aprender en el colegio y en la vida, o hasta daños más severos, que ya son daños permanentes que pueden convertirse en retraso mental y a veces muy severo que genera hasta atrofia, es decir, que no puedan ni siquiera desarrollar los músculos de forma adecuada. Existe también algunos casos en los que esto puede generar deformaciones como la polidactia, es decir, niños que tienen más de un dedo, nacen con más de un dedo, ¿no? Entonces, es por eso que esta sustancia tóxica es o a nivel mundial se busca que se restrinja. Bolivia es parte de un convenio mundial que se llama el Convenio de Minamata para poder eliminar progresivamente el mercurio. Es signatario desde el 2013 y ha ratificado desde el 2015 este convenio. Desafortunadamente, como les decía, el momento en el que ratificó se convirtió desde el 2015 Bolivia en el principal importador mundial de mercurio. Perfecto. Para hablar respecto, o bueno, pasándonos hacia los operadores, ¿quiénes son los que hacen la explotación de este mineral? Se supone que estas balsas son de cooperativistas, pero muchos trabajan también con capitales privados, incluso extranjeros, bajo esta figura legal justamente de cooperativistas, que además los exenta de obligaciones fiscales, sociales y ambientales, de acuerdo a lo que hemos estado viendo en sus informes en el CEDIP. Eh, ¿Qué existe? ¿Existe un vacío legal, falta de control? ¿Qué está sucediendo con las normas bolivianas para que se permitan todas estas actividades sin ningún tipo de control? Lo que ocurre es un grado de complicidad importante y no reciente, sino desde hace muchos, muchos años atrás, entre el gobierno, los diferentes partidos que han estado en el gobierno en los últimos probablemente más de 10 años, casi 15 años, y este sector cooperativista que ha ido con el tiempo adquiriendo más fuerza y más poder económico, social y político, ¿no? En el caso de las balsas, que es un caso bastante particular, las balsas son estas embarcaciones que tienen dueños privados, ¿no? Son inversiones que pueden rondar alrededor de los $40.000 el instalar una balsa. Y son personas particulares que formaron en algún momento una asociación para poder organizarse, intentar cumplir ciertas normas legales, pero después, posteriormente, se convirtieron en cooperativa. Entonces, la que era una asociación de balseros, es decir, de dueños de balsas, ahora es actualmente una cooperativa, ¿no? En el caso de Bolivia, lo que ocurre es una falta de control y una complicidad. ¿Por qué razón? Porque la normativa es muy flexible para el sector cooperativista, ¿no? Obviamente existen cooperativas mineras que tienen muy bajos recursos, que son una forma de sobrevivencia, pero esto ha ido cambiando con el tiempo. Y a nombre de ese fin social que podía tener la cooperativa minera, se le dio muchas flexibilidades en el plano regalitario, en el plano impositivo, en el plano ambiental, en el plano laboral, ¿no? Y es esa flexibilidad que hace que haya muchas normas que no se aplican en su totalidad para el sector cooperativista. Y esto ha sido aprovechado por estos empresarios privados, personas individuales e incluso empresas y capitales extranjeros para poder tener mejores condiciones, ¿no? Para poner un ejemplo, una cooperativa ya está en funcionamiento sin haber concluido todos sus trámites, sin haber concluido su licencia ambiental, sin haber concluido su trámite ahora de contrato administrativo minero, y sin cumplir, como les digo, varias normativas, ¿no? En el caso de la cooperativa Asobal, que es la que de alguna manera controla y tiene a todos sus asociados en el Madre de Dios,
son personas privadas que tienen estos capitales, ¿no? Desafortunadamente, los que trabajan no son estos dueños de las balsas, son personas, la mayor parte de ellas de las comunidades cercanas, algunas comunidades indígenas, que obviamente ante la falta de ingresos por la difícil condición que existe en varios de esos lugares, recurre a trabajar en estas balsas, ¿no? Entonces, obviamente la mayor parte de los que están en las balsas no son los dueños de las balsas, no son los socios de las cooperativas, sino son simplemente trabajadores que tienen un trabajo bastante intenso, ¿no? Pero son los dueños de de las balsas, son los socios de la cooperativa y, como les digo, son los que desafortunadamente no siempre cumplen todas las normas legales. Al respecto, acabas de mencionar un tema muy importante que estábamos a punto justamente de tocar. Recientemente la Asociación de Indígenas Tacanas se ha pronunciado respecto a estos aprendidos y ha mencionado, bueno, ha pedido al ministro de Gobierno que libere al menos algunas 6 indígenas tacanas que fueron llevados igualmente a La Paz en producto de este mega operativo que sucedió en el río Madre de Dios, indicando que estos indígenas tacanas no conocían, no sabían que estaban trabajando en una barcaza, si podríamos decirlo, y que no cumplía con todas las leyes y normas, que era totalmente ilegal. Esto abre el tema o abre el debate hacia lo que se podría llamar una explotación laboral, porque al no existir tal vez controles por parte de autoridades nacionales alrededor de esta industria, porque ya es una industria, también se ha construido alguna suerte de explotación laboral y me imagino que también de otros tipos de problemas sociales alrededor de todo lo que es la minería aurífera. ¿Es así? ¿Qué datos tienen ustedes como CEDIV? Efectivamente, en estas balsas, como les decía, no solamente en este operativo donde efectivamente habían miembros de la TCO Team 2, con la cual nosotros sí hemos tenido contacto, sino a lo largo de todo el Madre de Dios, donde también existen otras balsas donde trabajan gente de los pueblos indígenas. Existe, y no solamente pueblos indígenas, sino otros pobladores, un nivel de explotación importante, y eso es algo que se ha denunciado ya desde hace bastante tiempo atrás. Nosotros tenemos una investigación del 2015 realizado justamente en esta zona y damos cuenta del nivel de explotación, ¿no? La balsa trabaja 20 horas al día, 20 de las 24 horas. Eso se trabaja en 2 turnos, usualmente, ¿no? Entonces son personas que trabajan al menos 10 horas al día y viven prácticamente en la balsa durante alrededor de 3 semanas del mes. Comen en la balsa, duermen en la balsa, hacen toda su vida durante ese periodo en condiciones insuficientes para cualquier persona. En algunos casos incluso van con sus familias, con sus mujeres, porque tienen que a las balsas y son a veces mujeres o esposas de las personas que trabajan. Entonces, todos ellos están ahí en condiciones de difícil, hasta se podría decir de hacinamiento, con periodos de trabajo muy intensos que por supuesto superan las 8 horas de manera legal, ¿no? Y lo peor de todo es que se exponen a niveles de contaminación alta, ¿no? No solamente, bueno, entre contaminación biológica, porque obviamente el agua de donde consiguen, cómo hacen sus necesidades, donde duermen, no son las formas adecuadas ni los espacios adecuados, pero además a otras sustancias tóxicas, ¿no? Dentro de estas balsas se guardan combustibles, se guarda el propio mercurio. Desafortunadamente hay mujeres que hemos identificado en el estudio que tienen niveles altísimos de mercurio en el cuerpo que que lo más probable es que su exposición haya sido resultado del trabajo que realizaban en las balsas, ¿no? Cocinando y exponiéndose al mercurio que por un mal almacenamiento o mal uso puede generar altas exposiciones a las mujeres y en algunos casos a los niños, ¿no? Entonces, efectivamente hay estas condiciones no adecuadas de trabajo en el caso de las balsas, pero creo que es importante no solamente hablar de la minería en las balsas, en el Madre de Dios y el Orto, sino de esta otra minería mucho más intensa que se realiza también en el norte de La Paz.
Perfecto, muchas gracias, Oscar. Ahí teníamos a Oscar Campanini, director del CEDIP. Gracias por darte el tiempo y dar el pantallazo, un pantallazo de qué es lo que está sucediendo en los diferentes ríos del oriente boliviano respecto a la explotación ilegal de oro, a las diferentes condiciones de trabajo que, bueno, no son condiciones de trabajo realmente, y sobre todo al daño ambiental que se está produciendo a corto, mediano y a largo plazo a todas estas comunidades que viven alrededor, incluso ni de forma tan cercana como nos mencionaba Oscar, que ya se están viendo afectados por lo que es la contaminación del mercurio. Te agradezco mucho, Oscar. Buenas noches. Buenas noches, Nico.